Muy buenas noches, queridos padres de familia. En nombre de la Asociación de Padres y del colegio, es un placer saludarlos esta noche y tenerlos a esta conferencia, Claves para Educar Hijos Resilientes, hoy a cargo de la doctora Lady García, quien nos ha acompañado en un seminario anterior. Le damos la bienvenida también a la doctora Paula Uribe, psicóloga de la sección de primaria, que hoy nos va a estar acompañando. Le recordamos a todos los padres de familia diligenciar el link de asistencia que estará habilitado al final de la conferencia. Paula, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Yui, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación también de acompañarnos. Hoy es una noche muy especial. Tenemos una invitada muy especial porque queremos desarrollar un tema que es de vital importancia para todas las familias. Quiero darle nuevamente la bienvenida a toda la comunidad CAF. Quiero darle la bienvenida a papás, mamás, a cuidadores que día a día están súper interesados en la manera más, digamos, más apropiada de poder acompañar a sus hijos en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo, que podamos tener cada vez muchas más estrategias para hacerlo. Hoy nos acompaña Lady García. Pues ella viene a contarnos aspectos muy especiales sobre estas claves para que nuestros hijos puedan ser cada vez mucho más resilientes y puedan enfrentar, digamos, todas las vicisitudes de la vida de la mejor manera posible, todas las situaciones complejas y conflictivas que siempre se nos van a presentar. Quiero contarles que Judy es una psicóloga, Lady es psicóloga en formación. Ella es especialista en neuropsicología del Politécnico Gran Colombiano, es coach del programa Mindfulness en Movimiento, entrenadora en disciplina positiva y cofundadora de la Asociación de Disciplina Positiva en Colombia. ¿Sí? Entonces, pues le damos la bienvenida a Lady. Estamos muy contentos de que estés aquí y bueno, escuchamos todo lo que tengas para contarnos. Qué maravilla. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar esta noche acá y, como dice Paula, compartiendo este tema que en el fondo me apasiona muchísimo porque es una forma de educar diferente y es una forma de tener adultos diferentes. Entonces, pues bueno, voy a compartirles un poquito todo lo que tengo hoy para ustedes. Quiero que empecemos con esta reflexión. Amamos a nuestros hijos, los cuidamos, los proveemos de todo lo materialmente necesario, pero ¿qué herramientas ponemos en sus manos para la vida? Quiero que se tomen un espaciecito para tener esta reflexión. ¿Listo? Bueno, y voy a presentar acá. Creo que sí. Listo. Entonces, y hoy vamos a trabajar un poco lo que es la resiliencia. Claves para educar hijos e hijas resilientes. Y quiero compartirles un poco lo que vamos a ver hoy acá, un poco un resumen, la resiliencia, la importancia de educar en resiliencia, el rol de los padres, educadores y adultos, claves para educar en resiliencia y características de los niños, niñas y adolescentes resilientes. La resiliencia. A lo largo, a lo largo de nuestra vida vamos enfrentando diversas situaciones y que nos generan estrés, confusión, tristeza, incomodidad. Y ante esto, la capacidad de ser resilientes es indispensable. Sin embargo, la resiliencia, voy a compartirles un poco qué es resiliencia. Este término viene de Ruther, un psicólogo de infancia. Y sin embargo, nosotros podemos decir o encontramos los términos de resiliencia como la capacidad interna que se debe potencializar desde la infancia, padres, madres, educadores, somos responsables de este proceso.
Entonces decimos que la resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las situaciones adversas de la vida, poder superar estas situaciones obteniendo grandes aprendizajes y transformando personalmente y que fortalezcan emocionalmente. Y entendemos por situaciones adversas todas aquellas que generan estrés, que generan ansiedad, que generan temor, que generan angustia, ¿sí? La resiliencia es esa capacidad que en la etapa de la infancia está en proceso de formación, al igual que las demás habilidades blandas. Y en este mundo tan acelerado, en este mundo tan cambiante, es fundamental entrenar a nuestros hijos e hijas para que sean resilientes, capaces de enfrentar los desafíos del día a día. Y quiero compartirles también desde un concepto, desde la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define resiliencia como la capacidad de enfrentar, adaptarse y recuperar de la adversidad, el estrés y las situaciones difíciles. Y quiero también compartirles un poquito sobre algunas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud y de algunas investigaciones que se han hecho, lo que debemos investigar, lo que debemos recomendar para educar niños en resiliencia. Y una de esas primeras recomendaciones es fomentar la adaptabilidad y la flexibilidad. De verdad que en este mundo que evoluciona rápidamente es esencial enseñar a los hijos y a las hijas habilidades de adaptación y flexibilidad. Un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes que adoptan una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades de aprendizaje y tienen más probabilidades de perseverar frente a la adversidad. Entonces, imagínense qué importante es que empecemos a tener esto en cuenta. Otro es cultivar una mentalidad positiva y optimista, y aquí tiene que ver mucho la actitud mental, juega un papel indispensable en la resiliencia. Y esto puede ayudar a los hijos a enfrentar mejor los desafíos y a promover su propio bienestar. Y según otro estudio de la Universidad de Pensilvania, el optimismo está asociado con una mayor resiliencia y una mejor calidad de vida. Entonces, imagínense todas esas ventajas que tenemos si empezamos a tener estas recomendaciones en cuenta. Otro es desarrollar la inteligencia emocional. Definitivamente, desarrollar la inteligencia emocional es indispensable, más hoy en día que desde la Organización Mundial de la Salud destacan que los problemas de salud mental están en aumento entre los jóvenes. Entonces, imagínense, en este contexto es indispensable desarrollar la inteligencia emocional. Y según un estudio de la Universidad Yale, los niños con habilidades de inteligencia emocional tienen un 11% del aumento en el rendimiento académico y además están preparados para enfrentar los desafíos emocionales. Entonces, papás, mamás, cuidadores y educadores, de verdad que la invitación es a que tengamos esto presente, que lo tengamos presentes y nos demos esa oportunidad. Otra de las cosas que quiero compartirles es ese por qué es importante educar hijos e hijas resilientes. Porque al fortalecer esta capacidad de resiliencia, desde temprana edad
este proceso les permitirá de verdad a nuestros hijos que crezcan y se conviertan en adultos conscientes, conscientes de sus emociones, de esa gestión emocional que necesitamos que tengan, de la responsabilidad, de la consecuencia de sus acciones, ¿sí? Y también de sus decisiones, ¿sí? Y sobre todo que cuenten con recursos personales para hacer frente a las experiencias adversas que vienen con la vida misma. Entonces, esta es la razón del por qué es importante empezar a educar desde la resiliencia. Y algunas condiciones necesarias para criar hijos e hijas resilientes, aquí se las voy a compartir. Y estas son: sentido de protección. Esto quiere decir que nuestros hijos deben sentirse en un entorno afectivo, que se les asegure el amor, el afecto, la protección física y emocional. Porque cuando un niño, niña o adolescente crece en un entorno donde se siente amado, protegido, acogido incondicionalmente, será la persona más segura de sí misma y en consecuencia resiliente. Y otra de las cosas importantes también es evitar esos extremos, ¿sí? Y aquí quiero enfocarme un poquito, y es negligencia sobre protección, evitar ser uno o el otro. Yo quiero invitarlos hoy que a partir de hoy empecemos a ser firmes y amables. Y ustedes me dirán, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es muy difícil. No es fácil, pero sí es posible. Y yo los voy a invitar para que siempre se acuerden, y piensen, si yo los pusiera a escoger a ustedes entre inhalar o exhalar, ¿podrían escoger una de las dos? Muy seguramente no, ¿cierto? Porque nos morimos. Si inhalamos o exhalamos, morimos. Necesitamos inhalar y exhalar. Eso es ser firme y amable. Inhalamos y exhalamos. Firme y amable. ¿Cómo hago eso? Firme sin ser grosero y amable sin ser permisivo. Es importante tener eso presente, porque cuando somos negligentes, la permisividad nos lleva a veces a la negligencia, y la negligencia despierta en los niños de verdad unas sensaciones de temor, de abandono, de inseguridad. Y por otro lado, la sobreprotección también les causa grandes emociones de decepción, tristeza, enojo, frustración, ¿sí? Y desde luego no aprenden a lidiar con ellas. Entonces, es importante, firme y amable, evitar los extremos, tener un equilibrio, estar en una posición horizontal. Otra de las condiciones necesarias para criar estos niños en resiliencia es enseñar con el ejemplo. Y enseñar con el ejemplo es nada más que recordemos que siempre tenemos esos ojitos aquí en nuestro hombro, y se requiere ser resilientes, tener habilidades de inteligencia emocional, como reconocer las emociones y una autorregulación de ellas mismas. Hay una cosa, padres, que a todos nos pasa. Cuando no trabajamos o desarrollamos estas habilidades que queremos ver en nuestros hijos, en la vida de ellos, es importante que empecemos nosotros primero a desarrollarlas. Entonces, desde hoy, la invitación es que empecemos a trabajar, a hacer un entrenamiento, no solo para ellos, sino para nosotros mismos, y empecemos a expresar esas emociones, cuando tenemos esos caos, cuando tenemos algo que nos está pasando, expresémoslo, digámoslo, ¿sí? Para poder ayudar de esa manera a nuestros hijos. Recuerden una cosa, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces la invitación acá es tener esto presente
empezarlo a trabajar y poderlo transmitir. ¿Listo? Porque sencillamente les comparto el rol de nosotros, los padres, educadores, cuidadores, es acompañar, guiar desde el respeto y el amor. Es conexión antes de corrección, ¿sí? Brindarles a los niños, niñas y adolescentes herramientas necesarias para que ellos puedan volar, ¿sí? Puedan volar en su vida y desarrollar esa resiliencia desde ahora. Enseñar a los hijos también a expresar y a reconocer sus emociones, practicar la empatía. Yo siempre digo que a veces hablamos mucho de la empatía y no tenemos un concepto, le damos un concepto errado a esto de la empatía. Y la empatía, recuerden que es poder caminar con los zapatos del otro. Esto quiere decir que respirar, sentir en la piel del otro y más, ver a través de los ojos del otro. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, eso es nuestro rol, gestionar el estrés también a través de técnicas como respiración consciente. Y aquí quiero que hagamos un pequeño ejercicio y ustedes lo van a hacer conmigo, ¿listo? Entonces quiero que suelten todos, se sientan cómodos donde están, si están en el carro, donde estén escuchando la conferencia, si están en la cama, en la sala, donde estén, tómense en el espacio, suelten lo que tengan en las manos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿listo? Entonces vamos a poner una mano en nuestro vientre y otra mano en nuestro corazón. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar y cuando cuando estemos inhalando, vamos a inflar muchísimo nuestro vientre. Y cuando vayamos a exhalar, soltamos. ¿Listo? Es decir, desinflamos nuestro vientre. ¿Listas? 1, 2, 3. Vamos a inhalar. Soltamos. Nuevamente, inhalamos, inflamos mucho. Soltamos. Miren, este ejercicio es sencillo y esto es respiración consciente. Esto simplemente practiquémoslo todos los días en nuestro momento de trabajo, de casa, o sea, en todo momento lo podemos practicar, que nos va a ayudar a tener calma y a poder hacer una mejor gestión de nuestras emociones. Y es de esa manera como se lo vamos a mostrar a nuestros hijos. ¿Listo? Y además de esto, tener presente esto, además necesitamos conocer algo que es muy importante y es el ciclo parental de conexión. ¿Para qué necesitamos todo esto? Para poder tener las claves de criar en resiliencia. Entonces quiero invitarlos a que pensemos en un bebé o pensemos realmente cuando eran nuestros hijos bebés y tenían más o menos en 4 o 6 meses. ¿Listo? ¿Qué pasaba con ese bebé? ¿Sí? Ese bebé seguramente tendría unas necesidades, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas necesidades de ese bebé? ¿Qué creen ustedes? Vayan pensando, ustedes van haciendo ahí el ejercicio en las hojitas que tengan, si quieren tomar apuntes o mentalmente. ¿Cuáles eran esas necesidades? Comer, higiene, dormir, amor, atención, salud, juego, caricias, ¿cierto? Esas eran las necesidades que tenía ese bebé. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se comportaba ese bebé cuando esas necesidades no eran satisfechas? ¿Qué creen ustedes que hacía? Seguramente lloraba, ¿cierto? Muy seguramente lloraba. ¿Y cuál era? ¿Qué hacíamos nosotros los padres? ¿Qué hacíamos los padres? Atendíamos, ¿cierto? Atendíamos a esa necesidad, a esas necesidades de ese chiquito, era lo que hacíamos, atendíamos, ¿cierto?
les pregunto, ¿qué pasa ahora cuando ese bebé ya es un niño, una niña o adolescente? También tiene algunas necesidades, seguramente. Y algunas necesidades como atención, como amor, tiempo, disciplina, ser escuchado, motivado, entre otras, ¿cierto? Entre muchas más. Y cuando no tiene satisfechas esas necesidades, tiene un comportamiento, ¿cierto? También tiene un comportamiento este chiquito. ¿Cuál sería ese comportamiento? Quizás no escuchan, no cooperan, distraídos, tecnología, drogas, rezongan, sexo. Son algunas entre muchas necesidades, ¿cierto? Muchos comportamientos, perdón, ante esas necesidades que tienen. ¿Y qué hacemos nosotros, los padres? Atendemos, según lo que dijimos con este bebé, ¿cierto? También atendemos a esa necesidad. ¿Y cuál será esa necesidad? Perdón, ¿cuál será ese comportamiento que nosotros tenemos cuando ellos se comportan de esa manera? Gritamos, tenemos consecuencias, castigos, regañamos, premiamos, ignoramos, ¿sí? Y entonces quiero que vayamos un poquito a identificar ese código de conducta. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, miren lo que pasa acá. Acá tenemos esos códigos de conducta y es que cuando atendemos esa necesidad y atendemos ese el comportamiento, este bebé llora, ¿cierto? Pero cuando atendemos la necesidad, el bebé deja de llorar, ¿cierto? Entonces, cuando atendemos la necesidad, el bebé llora. Cuando tiene esas necesidades, llora. Entonces ahí estamos atendiendo el comportamiento, ¿cierto? Y cuando atendemos a esa necesidad, el bebé deja de llorar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Entonces, miren, cuando atendemos la necesidad, simplemente el bebé deja de llorar. Y cuando atendemos el comportamiento, el bebé sigue llorando. Eso mismo pasa con los adolescentes. Entonces, vamos a qué se me está pasando. Entonces, aquí con los adolescentes y niños, cuando atendemos ese comportamiento, ellos se comportan de esta manera. Pero cuando atendemos esa necesidad, dejan de comportarse así. Y es por eso que cuando atendemos esa necesidad como padres y no atendemos el comportamiento, lo que tenemos es una solución de conexión. Y esa solución de conexión lo que me da es unos resultados. ¿Y esos resultados cuáles son? Resilientes, capaces, felices, motivados, ¿sí? Profesionales con buen humor, abundancia, humanidad, respetuosos, alegres, honestos, amorosos, íntegros. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos los padres. Entonces, lo que quiero compartirles y a lo que los invito es que tengamos en cuenta que cuando atendemos la necesidad, el comportamiento puede cambiar. Cuando atendemos el comportamiento, ese comportamiento que no está siendo útil o adecuado, no cambia. ¿Listo? Y recuerden esto, uno pertenece a donde lo quieren, se le ama, se le desea, se le siente
y en repetidas ocasiones se le extraña, pero sobre todo se le demuestra. Esto es importante tenerlo presente y esto nos ayuda para poder tener en cuenta lo que vamos a seguir, que son las claves para crear niños en resiliencia. Entonces, es indispensable que tengamos presente que debemos atender la necesidad, más no el comportamiento. El comportamiento, el mal comportamiento, entre comillas, nos está diciendo que no está atendida una necesidad. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas de esas claves para educar niños, hijos e hijas resilientes son: uno, es brindar oportunidades para que las niñas, los niños y los adolescentes hagan actividades por sí mismos. ¿Qué quiere ser eso? Que sean conscientes de sus aptitudes, de sus acciones, ¿sí? Que los dejemos actuar y que les preguntemos igual cuando están en alguna situación, ¿cómo lo harían ellos? ¿Qué sería ellos lo que harían? Preguntémosles. Entonces, permitámosles y démosles la oportunidad de que ellos desarrollen esas habilidades. ¿Listo? En ocasiones se van a equivocar, no importa que se equivoquen, ¿sí? Esto propicia realmente un sentido de autonomía, minimiza la percepción de ese niño competente para la tarea asignada. También se permite que se equivoquen y que sean seres imperfectos, que tengan el valor de ser imperfectos. Y eso es válido. Más adelante vamos a aprender cómo podemos validar esos errores y cómo los podemos ver como oportunidades. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesitamos es que estos chiquitos sean conscientes. ¿Listo? Que sean conscientes y que se den cuenta de que ellos mismos pueden surfear los diferentes desafíos que se les presentan de una manera efectiva. ¿Listo? Y aquí lo podríamos hacer, y les quiero invitar que empecemos a hacer a través de preguntas curiosas, como ¿qué plan tienes para hacer esto? ¿Cómo lo podrías resolver? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿En qué te puedo ayudar yo? Esas son las preguntas que debemos hacerlos con curiosidad de qué es lo que él quiere o necesita hacer. ¿Listo? Otra de las claves es validar las cualidades de la niña, el niño o adolescente. Confiar en sus capacidades, reconocer sus cualidades y habilidades que tienen, ¿sí? Parte de ser resiliente es aprender a reconocer tanto las fortalezas como las propias limitaciones. Y aquí es importante porque como padres a veces estamos diciendo, claro, mi amor, es que tú puedes, pero a veces el niño no puede o no tiene más bien la habilidad desarrollada. Entonces tiene que trabajar en desarrollar la habilidad, ¿sí? Entonces es importante que seamos honestos con ellos y aprendamos también a reconocer eso que sí tiene y desde lo que tiene, desde las fortalezas que tiene, enfocarnos en esas soluciones. ¿Listo? Otro es permitir que tomen decisiones acordes a su edad. Acordes, pero entonces a veces nos da susto como padres dejarlos tomar decisiones. Y miren, les digo, mamás, educadores, si ustedes no dejan tomar a los niños decisiones, en decisiones cortas, como ¿qué comida quieres? ¿Quieres arroz o quieres sopa? Algo sencillo. Démosles opciones, pero opciones no más de 2 con los más pequeños. Y con los más grandes, pues vamos también teniendo presente cuáles son
eso que sí es negociable y que podemos permitir que ellos decidan. Y sin embargo, con los más grandes también podemos darles opciones. Y esas opciones que nos benefician de que son las opciones que yo decido, que yo que tengo la experiencia, que soy el líder de la crianza, que soy el líder de la educación, le estoy dando esas dos opciones. Y esas opciones deben ser respetuosas, tanto para él como para nosotros. ¿Listo? Y además que esto, el permitirle dar opciones, también le permite que él se haga responsable y asuma las consecuencias de sus decisiones. Es indispensable que lo haga. ¿Listo? Otra de las claves es permitirse equivocar y asumir acciones que enmienden la situación. Miren, yo sé que para nosotros no es fácil porque traemos creencias del error. El error es lo peor. Cuando lo que escuchábamos del error, si alguien se equivocaba, era lo más terrible del mundo. Y pues muchas ocasiones no, ya, o sea, lo mataban pues sin ni siquiera haber hecho nada. ¿Listo? Entonces el error, pero es momento de cambiar esos paradigmas. Y el error es importante que lo empecemos a ver como la puerta del aprendizaje. Y ya les voy a compartir cómo podemos trabajar eso. Además, cuando permitimos que nuestros hijos se equivoquen y cuando ellos aprenden a ver el error como una oportunidad de aprendizaje, es mucho más fácil la tolerancia a la frustración. Que tengan una alta tolerancia a la frustración porque hoy en día se frustran y es lo más terrible. Entonces, quiero compartirles acá las 4 R's de la recuperación. Es decir, cuando cometemos un error, es importante también repararlo. Y lo primero que hacemos es reconocer el error, tomar la conciencia de que me equivoqué. A veces nos equivocamos y no sabemos dónde fue que cometí el error y también les pasa a nuestros hijos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, muchos más, pero no sé por qué me está diciendo, no sé ni siquiera dónde me equivoqué. Entonces, 1, reconocer el error. 2, reconéctese, siéntese o póngase a la altura de los ojos de la otra persona y reconecte, reconcíliese, discúlpese, no nos dé pena, no pensemos que vamos a perder autoridad cuando pedimos disculpas. Eso lo que nos va a dar es un poder de autoridad, nos va a dar respeto, nos va a dar seguridad, confianza en nuestros hijos, porque realmente nos van a ver como somos seres humanos. Entonces, disculparnos o pedir perdón a quien necesite pedírselo, ¿sí? Y resolver, enfocarme en soluciones, ¿sí? Saber qué es lo que voy a hacer después de haber cometido esto o qué voy a hacer la próxima vez que se me presente una oportunidad de esto. Y miren, papás, mamás, educadores, cuidadores, que cuando hacemos esto y lo tenemos en nuestra mente, para nuestros niños es mucho más fácil. Esto se les vuelve habitual. Pero cuando no tenemos presente estas 4 R's de la recuperación, lo hacemos como, ay, perdóname, es que me equivoqué, ay, perdóname. Y eso no lo hacemos de corazón y eso no sirve, no sirve. Entonces, es de gran importancia que aprendamos las 4 R's de la recuperación. Reconocer, reconectarnos, reconciliarnos y resolver. ¿Listo? Otra cosa que es, otra de las claves son evitar ridiculizarlos, hacerlos sentir culpables. Esto es importante que lo tengamos presente y que no los pongamos en
como en un escenario de juicio. No, sin juicio, sin nada de eso. Ayudémoslos. No, evitemos que ellos se sientan mal, que se sientan humillados. Hay una frase que me encanta de Jane Nelson que dice: ¿de dónde sacamos la loca idea que para que los niños, niñas y adolescentes se sientan mejor, tenemos que humillarlos y hacerlos sentir mal? Y eso no solo va con ellos, va con nosotros también. Piensen simplemente cómo se sienten ustedes mejor. Cuando a ustedes les restriegan el error en la cara, los hacen sentir los más tontos, los más brutos, lo ridiculizan delante de todo el mundo, o cuando simplemente les hacen ver que cometiste un error, pero que es posible recuperar. ¿Cierto? Es mucho más fácil cuando conectamos con la otra persona. Entonces, esto es importante tenerlo presente. ¿Listo? Además, es importante tener presente que esto nos lleva también a que los niños empiecen a enfocarse en soluciones. Y recuerden una cosa, que cuando nos enfoca, que una solución debe ser respetuosa, debe ser razonable y debe ser útil. Entonces, de esa manera es que ellos van a empezar también a hacerlo. Recuerden que somos ejemplos. Otra de las cosas es evitar comparaciones. Miren, evitemos compararnos, evitemos asumir que todos entendieron lo que yo dije, que todos, si tengo varios hijos, que si les di una instrucción, que todos van a asumirla. Cuando alguno por casualidad le fue mal en el colegio, perdió un examen, o algunos adolescentes ya ahorita en la adolescencia que tienen novia o novio, o alguna pérdida de un ser querido, o algún trabajo, alguna cosa, evitemos comparar, porque no todos asumen o perciben las situaciones de la misma manera y puede ser la misma situación. Entonces tengamos presente eso, no los comparemos con otros. Todos somos un mundo diferente. Tenemos algunas características de con algunos pares, algunas edades, algunas etapas, pero somos personas diferentes. Entonces tratemos de enfocarnos, de trabajar a nivel personal. ¿Listo? No eliminar todas las incomodidades. Esto sí que es bien importante. No hay que eliminar todo lo que al niño lo hace sufrir. No hay que eliminar esas incomodidades educativas, esos sufrimientos educativos donde ellos van a aprender. Dejémoslos asumir la responsabilidad, dejémoslos que sientan. Muchas veces lo que estamos haciendo es evitándoles que ellos desarrollen habilidades para poder enfrentar las situaciones, ¿sí? Entonces, de verdad que desligarlos de las consecuencias de sus actos para que no sufran, lo que provocamos es que no tomen responsabilidad de sus decisiones en la vida y también que ni sientan que tienen el control de sí mismos. Y se refuerza también en ellos el huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Entonces, miren lo complicado que es cuando rescatamos. Como padres lo hacemos en varias ocasiones y a mí también me ha sucedido. Soy mamá y a veces por no querer que nuestros hijos sufran, que no pasen dificultades, pero en algunos momentos es importante que ellos vivan esa situación para que desarrollen habilidades para afrontar los desafíos. ¿Listo? Otra es orientarles a expresar sus emociones, lo que hablábamos ahorita. Y es indispensable que estos chicos empiecen a gestionar sus emociones, a expresar. Y yo sé que para nosotros también no es fácil, para nosotros no es fácil porque nosotros
tampoco yo creo que fuimos la última generación donde fuimos criados de esa manera y la primera generación que está criando de otra manera. Entonces, a nosotros el lenguaje emocional no nos lo enseñaron, solo nos enseñaron sé feliz, sé agradecida porque todo lo tienes. No tienes por qué llorar, no tienes por qué ser desagradecida, y eso no es así. El expresar nuestras emociones es indispensable, es porque esas emociones lo que se van quedando ahí y tenemos que gestionarlas, y es válido sentirnos como nos sentimos, es válido sentirnos furiosos, es válido sentirnos muy bravos, es válido sentirnos enojados, es válido sentirnos feliz, es válido estar con rabia. Lo que no es válido es lo que hacemos sintiendo esa emoción. Pero como no sabemos gestionarles por eso, entonces aprendamos y enseñémosles a nuestros hijos. Pero primero tenemos que empezar por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Acuérdense que somos ejemplo, y para eso, entonces, lo que vamos a empezar a hacer es empezar a decir lo que nosotros sentimos. Si en algún momento, por alguna ocasión, nos hacen sentir rabia a nuestros hijos, que es normal, nos hicieron ser por el comportamiento que tuvieron, es de válido decirles, oye hijo o hija, ese comportamiento que tuviste me hace sentir muy brava, me hace sentir rabia y ahorita no quiero hablar sobre eso. En un rato estaré mejor y lo haré, y gestiónalo, acepta esa emoción. Dale un nombre si no sabes cómo es esa emoción. Y suéltala, ¿sí? Que eso te ayuda a ti y le ayuda a tu hijo. Y no solo a ti te ayuda para estar en el centro y poder conectar de una forma diferente con tu hijo. ¿Listo? Entonces debemos validar las emociones, diciéndoles que está bien sentirse triste, que está bien de sentirse molesto, frustrado, y a veces también se siente, pero también que se sienten ofendidos, que se sienten mal, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Pero no está bien ofender o agredir a otros. Pero es importante que nosotros se lo enseñemos porque ellos no lo saben. Entonces hay que decirles cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es válido que estés muy furioso, hijo, pero esa no es la forma como me debes responder. Entiendo que estás mal. Cuando estés listo, voy a estar aquí para escucharte y podemos solucionarlo de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, esto de la gestión de emociones empieza también con nosotros y es un punto indispensable para criar a hijos resilientes. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente. Otra de las claves también es evitar transmitir temores propios, los miedos, ¿sí? A veces como padres ponemos algunos límites que tenemos miedo nosotros, que no queremos que ellos lo hagan por miedo. Permitámonos que ellos se atrevan y que ellos vivan la experiencia. Esos miedos que traemos nosotros son por muchas cosas, porque fueron los que nos transmitieron quizás nuestros cuidadores, nuestros papás, nuestras mamás. Entonces, es importante que ellos empiecen también a identificar sus propios miedos y a evitar y nosotros evitar transmitirle los de nosotros. Entonces, y es válido decir, a mí me da miedo esto, pero si tú te sientes tranquilo en hacerlo, hazlo. Yo te apoyo, yo te acompaño, ¿sí? Entonces, eso es indispensable. Y otra de las claves es no acceder siempre a sus exigencias, ¿sí? Esto sí que es importante, ¿sí? Cumplan con los límites que han definido, ¿sí? Para la crianza de sus hijos, de sus hijas, de sus adolescentes. Es indispensable, aquí es fundamental que como padres tengamos muy claros esos valores, esas características, esas habilidades
que queremos desarrollar en nuestros hijos, para que de esa manera ellos puedan enfrentarse a y ser resilientes, ¿sí? Entonces, aquí no debemos, no todo hay que decirles que sí, es importante un no, porque ese no que decimos en casa, que decimos en el colegio, ese no es el que les sirve cuando salen y les pasa algo, se tienen que enfrentar a algo. Ellos sacan su herramienta de resiliencia y la ponen en práctica. ¿Listo? Bueno, ahora quiero compartirte las características de lo que son, de cuando los niños son resilientes, son educados en resiliencia. Entonces, esas características son niños que resuelven problemas, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ese enfoque en soluciones? Soluciones respetuosas para ambos. Entonces, son niños que resuelven problemas, practican la inteligencia emocional, ¿sí? Son niños que practican la inteligencia emocional, que son empáticos también, ¿sí? Son empáticos. Otro de las características de estos chicos es que tienen una autoestima positiva, ¿sí? Tienen una autoestima positiva, sentido de humor, tienen un buen sentido de humor, son optimistas también. ¿Listo? También conocen su potencial, ¿sí? Son niños que reconocen su potencial, que saben quiénes son ellos, ¿sí? Otras de las características también que son perceptivos y conocedores de la naturaleza humana. ¿Y qué es aquí? Aquí también es una parte indispensable y es que tienen sentido social, sentido de comunidad. Y eso quiere decir que es que yo sé que mis acciones afectan el comportamiento o influyen en el comportamiento del otro. ¿Listo? También son tenaces y perseverantes. ¿Listo? Son organizados y autónomos. Son planificados, les gusta planificar, pero esto no quiere decir que no sean flexibles, no son inflexibles, son personas flexibles. No se dejan atrapar por la culpabilidad. ¿Listo? Entonces, estas son las características de niños, niñas y adolescentes que son educados en resiliencia. Y seguramente como yo, ustedes quieren estas habilidades para sus hijos. Y miren que lo que cómo necesitamos hacer un entrenamiento de esas claves para poder llegar acá y tener estas habilidades. ¿Listo? Quiero que compartirles algo y quiero que enseñemos y nos quedemos con esto. Enseñemos a nuestros hijos e hijas a ser como el bambú, flexible en medio de la tormenta, arraigado en valores y capaz de creer y adaptarse a los cambios. Con una educación basada en la resiliencia, les estaremos brindando las herramientas necesarias para florecer en un mundo en constante transformación. Aquí es, pues, papás, mamás, cuidadores, la gran invitación es que tengamos presente esas necesidades de nuestros hijos para atenderla y que sean niños resilientes. Solo desde que nosotros practiquemos estas claves,
es la posibilidad de tener niños más resilientes. Recordemos la importancia de ellos, de que ellos se enfoquen en soluciones es indispensable. Que voy a dejar de compartir un momentico y es indispensable que ellos tengan estas habilidades también y ustedes empiecen a desarrollarlas. Firmeza y amabilidad, recordemos, inhalar, exhalar, indispensable. Otra es respeto. Estas son las habilidades que ustedes van a también a desarrollar para poder tener estas claves. ¿Listo? Y respeto, aquí respeto me enfoco un poco más en respeto por ustedes, respeto por el otro y respeto por la situación. Y cuando hablamos de respeto por nosotros, hablamos de no ir en contra de nuestros principios. ¿Listo? Respeto por el otro es respeto por las necesidades del otro, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo, porque no necesariamente es lo que se debe hacer. Entonces yo le digo, entiendo, valido, entiendo que estás muy furioso, que entiendo que tú quieras ir a tal lugar, entiendo que necesites ir con tu novia o con tu amigo a tal sitio, pero este no es el momento. Y respeto por la situación es hacer lo que necesitamos hacer en ese momento. Otra de las habilidades indispensables que ustedes necesitan desarrollar es conexión antes de corrección. Recordemos que cuando conectamos hay una gran diferencia en poder resolver la situación. Entonces, conecto, valido y luego soluciono. ¿Listo? Eso es lo indispensable que necesitamos. Y pues, acá vuelvo y les comparto. Que vuelvo y les comparto y pues bueno, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Aquí les doy muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos por alguna pregunta, alguna consulta. Con mucho gusto los puedo ayudar. Y pues bueno, aquí con Paula, cuéntame qué preguntas hay, cómo viste estos papás, estas mamás, estos cuidadores en el día de hoy. Lady, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nos entregas unas claves indispensables pues para hacer el acompañamiento y para, digamos, para propiciar esta actitud de resiliencia en niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Y me llama muchísimo la atención que, digamos, la propuesta que tú haces o más bien como las claves que nos entregas están muy atravesadas por el tema de la conexión, ¿sí? El tema de la conexión entre padres e hijos. O sea, es un aspecto clave y fundamental que de alguna manera atraviesa todas las propuestas que tú nos haces, porque bueno, cuando nos conectamos con nuestros hijos indiscutiblemente logramos logramos identificar sus fortalezas, logramos identificar lo que les gusta, logramos identificar qué están sintiendo, cómo se están sintiendo, en fin, digamos, todas estas cositas del espectro emocional que es tan importante. Entonces, nos gustaría un poquitico que nos cuentes, digamos, en acciones muy concretas, cómo nos conectamos con nuestros hijos. Ok, listo. Bueno, voy a darte un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, llegó mi chiquita, voy a hacerlo con mi hija, llegó y le fue mal en su examen. ¿Listo? Entonces, en lugar de decirle, pero si tú vas a estudiar, tu única obligación es estudiar, ¿y qué es esta nota? Primero, lo que hago es, ay, nena, entiendo que te sientas mal por esa nota. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué puedes hacer? Cuéntamelo, cuéntame que pudiste identificar qué fue lo que no salió bien y qué sí salió bien, nena. De esa manera, abro una puerta de comunicación con ella.
Y ella está Ujú. diciendo, le interesco yo, no está preocupada por el examen, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuando les estaba mostrando todo esto de la necesidad y el comportamiento? Entonces, me enfoco en la necesidad más que en el comportamiento. Porque si yo me enfoco en ese comportamiento que fue que sacó una mala nota, el resultado, ¿sí? Exacto. Entonces, pues no estoy atendiendo su necesidad. Quizás esa necesidad de ella en ese momento es que, ay, la próxima va a salir mejor. Pero aquí me conecto con ella de esa manera. Y hay una cosa y una gran invitación y es que pensemos en que hay un proceso y enfoquémonos en el proceso más que en los resultados, ¿sí? Por El supuesto. proceso, el proceso es maravilloso. A veces le tememos al proceso porque decimos no vamos a llegar, o sea, no vamos a llegar, pero sí vamos a llegar. En ese proceso hay grandes aprendizajes, entonces la invitación es esa. Esa es una forma de conectarme con ellos. ¿Listo? Súper. Otra forma es cuando, por ejemplo, es que me dijeron que te estás portando mal. Me dijeron y de una digo, bueno, me llamaron del colegio y me dijeron que te estás portando mal. ¿Qué vamos a hacer? Y ese trabajo no has podido sacar un 5, un 7, no sé cómo calificarán acá en el colegio, 5, 7, como todos califican diferente. Entonces, 5, 7, no sé, no lo has podido sacar. Más bien, ¿por qué no le pregunto, oye, nena, ¿qué necesitas para sacarte la nota en ese trabajo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero ojo aquí, porque hay una No es cosa solucionarte, fundamental, exacto, que fue lo que hablamos un por poquito. supuesto. Hay una línea Ujú. súper delgada, ¿sí? En que entonces le soluciono. No. ¿Qué plan tienes? A través de preguntas también. ¿Qué plan tienes para hacerlo? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? ¿Sí? Y dejarlo que él mismo lo haga. Pero si va a perder el año, bueno, ¿y qué pasa si pierde el año? ¿Quién es el que va a escuchar lo mismo todo el año? ¿Sí? Entonces es un proceso y es permitir que nuestros hijos desarrollen esas habilidades para poder afrontar las diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Sí Súper. resolví un poco la Definitivamente. pregunta? Sí, 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 por supuesto. Y esto me da pie como para hacer el comentario de, definitivamente nos cuesta como papás a veces escuchar, a veces sentimos que tenemos, que ya la acción está dada, el comportamiento ya está, digamos, efectuado. Entonces, inmediatamente lo que necesitamos es buscar soluciones, pero antes de la solución lo que hacemos es como, bueno, como que te muestro lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy Claro. pensando y lo que estoy sintiendo, pero no le permito que me explique un poco qué fue lo que sucedió, ¿sí? Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque me enfoco en el comportamiento más que en la Exactamente. necesidad que tiene este chiquito, ¿sí? Entonces yo me enfoco en ese comportamiento más que en la necesidad. Y permíteme que se me va a descargar esto. Eh, que me enfoco en el comportamiento más que en la necesidad. Y recordemos que es indispensable enfocarnos en esa necesidad, porque cuando me enfoco en esa necesidad, ese comportamiento va a cambiar. Pero el comportamiento, si persiste, lo que me está diciendo es que hay una necesidad insatisfecha. Lady, y si nos das unas clavecitas también como para, porque es que las necesidades a veces están ocultas, ¿sí? Las necesidades Ok, a veces no ok. son tan claras. Entonces, si nos cuentas un poquito también cómo podemos volvernos un poco más expertos como papás para encontrar esas necesidades, para poder detectar qué hay detrás de ese comportamiento, qué hay detrás de ese portazo, qué hay detrás de ese llanto, ¿sí? Ok, bueno, para identificar esas necesidades es importante, miren, ¿se acuerdan de un iceberg que es un pan Por de hielo, supuesto. ¿sí? Ese hielo que hay y está en la punta, ¿sí? Y la punta Ujú. es el comportamiento y yo no veo esto que está pasando acá, ¿sí? No lo Y vemos. esto que está pasando acá es esa creencia errada, de ahí viene el mal comportamiento, ¿no? Ujú. Creencia errada del mal comportamiento, porque lo que hay debajo, detrás de qué comportamiento, es eso que lo motivó a comportarse de esa manera, ¿sí? Fue lo que él percibió, lo que él necesitó, lo que él lo motivó a llevar a eso. Entonces, digamos,
Este chiquitín que está, que hace la pataleta, ¿sí? Que hace la pataleta y decimos, pero este niñito siempre hace la pataleta. ¿Qué tal si nos enfocamos y observamos qué fue lo que lo detonó? ¿Sí? Quizás Mm. tiene hambre, quizás no ha dormido bien, quizás está cansado, ¿sí? Quizás se sintió incómodo, ¿sí? Eso puede suceder con un adolescente, con estos chicos grandes que ya casi no nos hablan, que los papás dicen, es que, y vienen muchos y dicen, Lady, es que hoy era esto y mañana ya no, me cambiaron el mío, ¿qué pasó? Y no fue que te lo cambiaron. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para conectar con ellos? Metámonos en su mundo, bajemos a ese fondo. Eso que nos está diciendo ese chiquito que nos está mostrando simplemente quiero estar solo, no quiero verte, no quiero estar con ustedes, no quiero compartir, nos lo está diciendo con su comportamiento, pero realmente su necesidad es que lo acojamos, ¿sí? Entonces lo invito, oye, Nelly, vamos a ir a ver una peli. No, no quiero. Ok, listo. Por si algo estamos en el cuarto. Me voy a ver la peli. Respeto ese espacio. Mira, te lo juro que al segundo va a estar allá. No quiero, listo, ok, entiendo que no quieras. Me gustaría, también es importante decirle lo que nosotros sentimos. Ah, bueno, eso Claro, que me estás diciendo me hace sentir, uy, eso me duele acá. Uy, uy, cuando nos hablan, uy, me duele mucho. Y es una forma también de manifestarles a ellos, ¿sí? Y conectar con él. Esta es la forma de conectar. Siempre, no, como tú dices, no es tan clara esa necesidad, ¿sí? ujú, No es tan clara. Pero si yo conecto en ese momento, lo voy a desarmar. Y él también le voy a dar una posibilidad de hablar. Y es válido respetar, ok, cuando no quiere, no siempre me funciona, pero entonces lo que, ok, entiendo que en este momento no quieras hablar, pero sabes, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti, te amo, listo, bueno, ¿sí? ok, Con los más chiquitines a veces también nos funciona más que decirles qué hacer, es hacer, decir qué voy a hacer, siempre desde el respeto y desde el amor, ¿sí? Con firmeza y amabilidad. Eso es indispensable, pero mira, una de las claves, como dices tú, para mí es indispensable la conexión. Con la conexión tú logras muchísimo. Además que nos pasa a nosotros los adultos, ¿no? Cuando a ti alguien claro, te habla a los ojos y te mira y te dice, oye, Paula, te noto hoy un poco triste. Tú así no hables, a ti te remueve algo por aquí. Dice, oh, me notó, soy vista. claro, por supuesto. ¿Cierto? Y eso cambia. Cuando llegas y hay un saludo, ¿sí? Hola, ¿cómo dormiste? ¿Cómo estás? Mira, ya, una sonrisa, ¿sí? Es que a veces ni siquiera tenemos que hablar. Con una sola sonrisa, además también una forma de conectar es, desde luego, desde que nos lo permitan, el humor. El humor también nos ayuda muchísimo a Por conectar. supuesto. ¿Sí? Entonces una risita, una cosquillita, y vemos que no, ok, perdóname, listo, cuando estés listo, pero me puede funcionar también, ¿sí? Entonces esos son como algunos punticos que nos pueden ayudar, pero lo más Súper, súper. lindo siempre desde el amor. Pienso que cuando nos conectamos desde acá es diferente. Muy bien. Bueno, siguiendo en la línea un poco como de, digamos, de la conexión y de un poco de las necesidades que a veces no se perciben con mucha claridad, por acá una mamá Ujú. nos pregunta, cuando un niño es, lo voy a leer literalmente, cuando un niño es extremadamente desobediente, ¿cuál es la necesidad eh, que no se está cubriendo? ¿Cuál será esa necesidad que estamos dejando de ver? ¿Qué Ok, crees tú? bueno, me gustaría que también es relativo que es desobediente, ¿no? Y que es Por obediente supuesto, para algunos, ¿cierto? por supuesto. Entonces, Pensemos en eso desobediente en este contexto como un niño que, digamos, no sé permanentemente qué está es. llevando la Ok, contraria, ok, ok. que no acata lo que le dices y tú como papá
obviamente entras en un tema de frustración importante porque sientes Ujú. que no encuentras esa forma de conectarte de que el niño entienda que eso que le estás diciendo es importante, ¿sí? Ujú. Ok, bueno, pues en ese caso es indispensable ser muy observadores, ¿sí? Y aquí tenemos que tener unas gafas, o sea, ponernos unos lentes de muy observadores. ¿Qué es lo que Súper. está pasando? Y si viene ese comportamiento repetitivo, es quizás ese foco que yo tengo en ese chiquito y lo volteo hacia mí, ¿será lo que yo necesito para conectar con él? Entonces, de pronto miremos cómo le estoy dando la instrucción, ¿sí? Mm, ¿Qué le estoy diciendo? ¿En qué forma se lo estoy diciendo? ¿Qué tal si me bajo a su nivel y lo miro a los ojos? Quizás un contacto me puede funcionar con él. No con todos los niños nos funciona contacto, por ¿sí? supuesto, Entonces, ¿qué tal involucrarlo? Y qué tal más bien, oye, necesito de tu ayuda, ¿sí? Y empezamos a reconocer eso que sí está haciendo y empezamos a darle instrucción desde ahí, desde eso que sí hace, ¿sí? Oye, y también cuando es importante, miren, es importante hablarles y decirles, oye, noto que no me estás entendiendo, que no me estoy haciendo entender. Yo te dije esto, que me entendiste, que necesitas, digamos, recoger los juguetes o recogerlos a la hora de dormir o algo. ¿Qué necesitas para irte a dormir? Porque ya es hora de irnos a dormir. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces es desde esa forma también uno revisarnos cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo, se lo estamos diciendo. Dos, cerciorarnos que él esté percibiendo lo que yo le estoy diciendo, que quiero que haga. Y tres, también revisar cuál es la necesidad de él, ¿sí? Pero como no sé, no es tan latente, simplemente empiezo a observar y a jugar con varias estrategias, ¿sí? Y lo involucro. Involucrarlos nos funciona también mucho con ellos, por porque supuesto. a ellos les gusta trabajar y les gusta hacer y ayudar y sentirse útiles. Y a veces tienen maravillosas ideas, Claro, exacto. A veces tienen maravillosos, mejores que nosotros, ¿sí? por Entonces, supuesto. es eso, permitámonos. O sea, a veces como padres nos da miedo compartir ese poder, ¿sí? Pero es solamente compartir, porque a quien no le gusta sentirse importante, ¿sí? Sentirse que decidió, pero siempre desde nuestra responsabilidad, que somos los adultos. Por supuesto. Muy bien. Eh, Nos hacen también una pregunta relacionada con un poco con la tolerancia a la frustración, ¿sí? Ok. Sabemos que esta es digamos, esto es algo que es una emoción, ¿sí? Digamos que en el tema de la resiliencia y cuando los niños, adolescentes están, digamos, empeñados en alcanzar una meta pequeña, o están, digamos, ilusionados no sé, ciertos amigos o ciertas amigas, o con que la relación con los amigos o con las amigas fluya de determinada manera, o con que su tarea le salga de X manera, porque pues cuando hablamos de resiliencia no necesariamente estamos hablando de una cosa complicadísima, sí, de eventos complicadísimos y vitales. Claro que sí nos sirven esos momentos también, por supuesto, pero también cuando hablamos de resiliencia hablamos de pequeñas situaciones, ¿sí? De situaciones cotidianas, la situación con el amigo, con la tarea, con la mamá, con el papá, en fin. ¿Cómo podemos fortalecer un poquito esta tolerancia a la frustración? ¿Cómo podemos hacer que no abandonen de una manera tan fácil y que no se desilusionen y que sencillamente digan, ya esto no pasó, ya no fue, ya no insisto más? ¿Cómo hacemos para fortalecerlos y que sigan insistiendo en lo que quieren? Bueno, uno, es importantísimo que no hagamos cosas por ellos que ellos pueden hacer solos, ¿sí? A veces pensamos que porque son chiquitos no pueden hacerlo.
o porque ya y están creciendo y todavía los vemos chiquitos y eso no lo pueden hacer. Entonces, primero, permitirles que ellos hagan cosas por ellos que nosotros no necesitamos hacer, ¿sí? Ok, Dejémoslo, así no lo haga bien, dejémoslo. Eso está bien porque eso les va a permitir que ellos mismos se den cuenta qué tan capaces son y entonces cuando sucede algo de eso es simplemente no fui capaz, pero también trabajar el error. ¿Listo? Y ver el error como una claro. oportunidad. Porque, ¿qué pasa? Entonces, todo está perfecto y hasta cuando se riega el jugo, decimos, ¡ah! ¿Pero por qué se regó? Pues, ¿qué necesitas hacer? ¿Se regó? No pasó nada, ¿sí? Se regó, es más bien, ¿qué puedes hacer? Entonces, como en situaciones dices también de acuerdo cómo vemos cuando ellos se equivocan o cómo reaccionamos ante esa equivocación, ¿sí? Ante las situaciones con los amigos, con el colegio, algún trabajo, una tarea que no puede ser, es que necesitas para que esa tarea te salga. Es que no todo lo tenemos que saber. Yo tampoco sé hacer eso. Ven, lo buscamos. ¿Te puedo ayudar? Ven, lo buscamos. Ah, pero que yo lo quería así por esta línea y se me fue por la otra. Amor, eso Ujú. sucede. Eso sucede. ¿Cómo puedes hacerlo por la línea que tú quieres? ¿Qué necesitas? Quizás necesitamos más práctica. Y con el amigo, necesariamente, ¿qué quieres de tu amigo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te Exacto. gustaría como tu amigo? ¿Qué te gustaría a ti que tu amigo hiciera contigo? Lo que a ti te gustaría, seguramente a él le gusta. Entonces, ¿qué necesitas tú o qué esperas de tu amigo? Hazlo tú con él, ¿sí? Porque a veces estamos esperando a que nos den y suponemos, ¿sí? Pero eso no es. Y hay una cosa importantísima. Para que nuestros hijos sean resilientes y sean dadores también, es importante pedirles más que darles. A veces pensamos que darles y darles y darles a nuestros hijos es como los estamos entrenando para que sean resilientes, para que sean dadores. Y no, hay que pedirles, ¿sí? Hay que pedirles, hay que decirles, porque o si no, ellos no van a poder, y con nosotros, diferentes situaciones, por eso no siempre hay que darle las cosas, porque, pero es que quiero esa blusa, quiero ese juguete. Claro, mi amor, yo entiendo que quieres ese juguete, esa blusa en este momento, pero en este mes no lo vamos a conseguir. Voy Ok. trabajando cosas pequeñas con paciencia, esperando que las cosas sucedan. No todo, la frustración que es, cosas que no me salen como yo quiero y en el Ah, momento que yo quiero, pero es que quiero que sea así, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa. Y es importante que los entrenemos, por eso no debemos entregarles todo, ¿sí? No le debemos entregar todo, es importante, así podamos, hay cosas que simplemente porque ellos dijeron no, ¿sí? Es importante ayudarles a eso. De esa manera fortalecemos la capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque ellos ven que no todo lo que ellos quieren o desean lo tienen o lo obtienen de la misma manera, ¿sí? muy bien. Les enseñamos a postergar la gratificación un poco. Exacto. Y eso es la resiliencia, ¿sí? Eso es la resiliencia. Quizás una recompensa que venga más tarde de una recuperación, una recompensa, pero no sabemos cuándo va a llegar, si un año, otros, pero somos capaces de esperar. Ok, muy bien. Lady, siguiendo en esta línea, por aquí nos hacen una pregunta que tiene que ver con cómo podemos ayudarlos a nuestros hijos, cómo podemos acompañarlos, obviamente a los adolescentes, en sus primeras rupturas amorosas. Ay, sí. Eso es lo más duro. Yo tengo un Sí, adolescente y eso es porque fuerte. además el dolor es vívido, o sea, Exacto. Sí, entregan sí, toda pasión, entregan exacto. todo, o sea, es una Sí, cosa sí, visceral, ¿sí? sí, sí. Yo siento que ahí lo más importante es que no nos olvidemos que nosotros fuimos niños, que fuimos adolescentes, que fueron esos primeros amores, cómo fue que lo vivimos con tanta Ujú, pasión, que creíamos que era lo único pues que existía en el mundo. Entonces, total. la invitación es que recordemos que nosotros también lo fuimos.
¿Y qué adulto nos hubiera gustado tener en ese momento a nuestro lado? Eso nos ayuda muchísimo a tener una mirada más compasiva con este pequeño. Otra cosa es abrazarlo, acogerlo, pero no decirle, no llores. No, eso no es nada. Sí, sí es Mm, algo. Claro, mi es, amor, te entiendo, te acompaño, mi amor. Aquí está mi hombre para que llores y puedes llorar y estar. Y es lo como se te estás sintiendo. Claro, eso lo sentía esa yo también. validación, Sí, finalmente. exacto, es la Ujú. validación, acompañarlo en ese momento, pero respetar también el espacio cuando no quiere hablar, ¿sí? Cuando no quiere contarnos, pero acompañarlo, aquí estoy, y lo acojo, lo acompaño de esa manera. Y, y dejarlo que pase. ¿Por qué? Porque es importante que pase, es importante que pase, que vea que eso se termina, ¿sí? Que en algún momento eso se va a terminar y que no, eso no era eterno, ¿sí? Que Y que puede ser puede la naturaleza pasar. del amor. Exacto, sí. Y que quizás este momento no sea el de los dos y que pues, la vida es tan perfecta y tan que más tarde se pueden encontrar o que quizás no, pero que bueno. Y además, la invitación es a que más bien de eso que vivió, ¿qué fue eso bonito? ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue eso tan Exactamente. bonito? Cuéntame qué fue eso bonito, recordemos eso bonito. Mira, cuando recordamos cosas bonitas, inmediatamente ese cortisol sale y empieza esa oxitocina a vibrar en nuestro cuerpo. Y eso ayuda, pero se va a calmar sabiendo que le estoy recordando. Claro, le va a recordar los momentos bonitos y quédate con eso y suelta el resto. Y es válido, Exactamente. ¿sí? Es válido. Exacto. Importantísimo el tema de enseñarles a soltar de pronto lo que no fue tan positivo en esa relación, porque si se quedan Exacto. solo con ese pedacito, va a Sí, sí, ser sí, sí, sí. muy frustrante realmente. Totalmente. Es ayudarles a A tener la resignificar. capacidad. Exacto. A decir, Ujú. bueno, eso, hubieron, qué cosas tuviste buenas? Esas. ¿Y qué cosas tuviste mal? Bueno, pero ¿qué aprendiste de ellas? ¿Sí? ¿Qué Exactamente. aprendiste de ellas? Cuéntame qué aprendiste. ¿Qué vas a hacer? Ahí hacemos los cuatro R's de la recuperación. ¿Qué puedes hacer para una próxima vez? ¿Sí? Esas ¿Qué R's me pasó? encantaron, buenísimas. Sí. Entonces es Ujú. una forma de eso, pero siento que es un momento maravilloso donde ellos definitivamente nos necesitan. Por Y aunque no lo supuesto. muestren con su comportamiento que no, quieren que nosotros estemos ahí. Así es, así es. Bueno, yo creo que te hago la última preguntita que por acá nos pusieron. La voy a leer textualmente. Dice, lo cultural, el sarcasmo y la ironía colombiana, donde el humor negro ha sacado a flote realidades sociales, ¿será que ha permeado el hacer familia y la educación adecuada? Un poco la pregunta que nos hacen, la Mm, pregunta que te hacen. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que no nos ha tocado fácil, ¿sí? No nos ha tocado fácil, pero siento que nos, esa es la cultura, ¿sí? Esa es la cultura y no podemos pelear contra ella, ¿sí? Es más de lo que tenemos, cómo podemos hacerlo de una forma diferente y cómo lo podemos hacer todos los días mejor. Yo siento que como seres humanos, nosotros hay cosas que no controlamos y no controlamos, nunca vamos a controlar todo en el mundo, ¿sí? No está Ujú. en nuestras manos. Entonces, desde lo que nosotros podemos controlar y desde lo que tenemos el control es hacer nosotros la diferencia. Ok, perfecto. Súper, sí, definitivamente tiene que ver con, no podemos esperar cambiar una cultura en 2 días, en 2 años. Son pequeñas acciones, yo creo que la van Exacto. transformando lentamente, ¿sí? Y tu mensaje, ¿sí? Tu mensaje, porque yo me dedico a esto y para mí, al inicio yo decía, yo quiero cambiar el mundo porque quiero este mensaje que lo digo. Pero un día reflexioné y dije, no,
estoy perdiendo energía porque yo no voy a cambiar el mundo, ¿sí? No, es imposible. Lo que sí puedo hacer es, a través de mis acciones y mi mensaje, que haga eco hacia los otros y cada vez seamos más. Eso va a ser la diferencia, ¿sí? Entonces, pienso que es eso, ¿sí? Es Ok, como tener en cuenta eso. claro, ok, muy bien. Y cuando dices lo que sí puedo hacer, además, es enfocarnos en el pedacito que nos corresponde, ¿sí? Exacto, exacto, en lo que puedo. Y, Y a través de soluciones, ujú, ¿no? Y no en lo que no tengo. Entonces, pues, esto exacto. es lo que Y yo moderar, tengo y lo que yo puedo hacer, desde ahí lo voy a hacer. Pero que necesito lo otro. No, no lo puedo hacer y no lo controlo. Simplemente haz bien lo que tú ni tienes que hacer y lo que tú tienes para dar y ya. exactamente. Entonces también tiene que ver con las expectativas y cómo Total. podemos, exacto, Sí, cómo sí. jugamos con ellas, ¿no? Exacto. Eso Súper. tiene que ver un poco que eso es lo que nos estresa, ¿no? El que cómo es la vida y Claro, cómo queremos que sea la vida, ¿no? Y las expectativas tan grandes exactamente. que tenemos que nos llevan a todo este caos, ¿sí? Entonces es bajar un poco las expectativas y aprender a vivir con lo que tenemos. Ok. Bueno, Lady, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio, muchísimas gracias por todas las claves que nos has dado esta noche. Creo que los papás nos quedamos con muchas herramientas para poder empezar a poner en práctica y para hacer de nuestros hijos realmente personas resilientes, para que podamos generar una mayor conexión con ellos, ¿vale? ¿Mm? Muchísimas, Así es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Doctora Lady, muchas gracias. Indudablemente una muy valiosa información. Paula, gracias por acompañarnos. Queridos padres de familia, no olviden diligenciar el link con asistencia en la encuesta. Para nosotros es válida su opinión para poder mejorar cada vez más en las conferencias que les tenemos. Muy buenas noches para todos y gracias por acompañarnos.